Bueno, pues seguimos escuchando las voces, las opiniones, a quien también opinamos en torno a este segundo informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y escuchamos voces de chavos, bueno, de chavas y también de periodistas en el tema, pero también hay que seguir escuchando y conociendo la opinión de los chavos en ese sentido. Hoy tenemos aquí, también opinamos, una entrevista con Fernanda Sánchez, que es estudiante de la UNAM, de preparatoria, y que también nos va a dar su opinión sobre este tema, sobre este segundo informe de gobierno, qué piensa de estos 21 meses de gobierno de Peña Nieto. Y saludo con mucho gusto a Fernanda. Fernanda, buenas tardes y bienvenida aquí en También Opinamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias, muy bien. Qué bueno, Fernanda. Bueno, pues 21 meses de un gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Pues, ¿qué pensar? ¿Cuál es tu balance de este segundo informe de gobierno? Bueno, pues yo creo que han aprobado bastantes reformas, no se ha conocido el resultado de ninguna de ellas y probablemente no se conozca en los próximos años, es más, probablemente no se conozcan al terminar el sexenio. No hay las críticas, por ejemplo, de libertad, no es lo que se cree, es lo que se considera. En cuanto a las reformas, pues han sido bastantes. Y nos han prometido cosas que probablemente ni siquiera puedan ser. Se ha cambiado el programa, por ejemplo, de contra el hambre. Y pues realmente yo creo que la pobreza no se va a acabar en el país mientras el país no crezca, aunque sea un poco económicamente. Las reformas, creo que las infraestructuras, por ejemplo, eso del aeropuerto, son cosas que realmente benefician más a las personas de alto nivel, con mayor pues sí, que cuentan con mayor dinero en la población que a la clase pobre, a la clase media. Hacen, este, hacen construcciones, hacen planes, entonces los pequeños que realmente nos van a afectar. Una cosa sería la infraestructura que quieren meter por Santa Fe para hacer el viaducto elevado, el cual realmente va a afectar a mucha población. Y ese no es el problema realmente. Y el problema es que van a despojar a personas de sus casas, viviendas que han estado ahí durante muchísimo tiempo desde que inicia la historia de aquí del pueblo de Santa Fe. Y lo que esta zona realmente no está con las condiciones adecuadas para poder hacer una construcción. Es una zona en la que anteriormente era un basurero, está hueca y imagínate si hay un temblor y esa construcción no está bien estructurada, como fue el problema de la línea 8 del metro, sería un caos en esta zona. Y pues, realmente los empleos que prometen las reformas deberían de decirle bien a la población que tiene empleos en tiempos muy bajos. Es lo que yo considero. No creo que, por ejemplo, las empresas extranjeras que van a intervenir, las empresas privadas que también van a participar en la reforma energética, le quieren dar un buen sueldo a personas mexicanas. También se dice que las fuentes de energía primarias aquí en México no son aprovechadas bien. Y pues me imagino que estas empresas van a venir a explotarlas. Y realmente no creo que vaya a haber un precio bajo de la electricidad. Por ahí leí que si una reforma no funciona en un mes, no va a funcionar nunca. Y que realmente en México siempre las reformas han salido contradictorias, siempre han afectado. Un ejemplo son las leyes de reforma, que tampoco pudieron servir aquí en México. Y pues bueno, esperemos que tal vez estas reformas nos sirvan, que el pueblo luche por sus descontentos y que no se deje manipular por los medios de comunicación. Creo que es un gran problema porque somos atacados todo el pueblo. La gente está muy, muy sofisticada, información que está bajo poder del Estado, que nos la vienen a vender de una forma que creamos en ellos. Y pues la población está realmente mal en ese sentido. Y pues yo creo que sería lo más importante. Vaya opiniones que nos das, Fernanda. Quiero tener un tema que fue
varios temas interesantes que ya habrá tiempo de profundizar, sobre todo el de Santa Fe, que es interesante lo que nos platiques, pero como decía, ya habrá tiempo de analizarlos con más detenimiento. El tema que tocaste y que todos han tocado, que son las reformas. Pues tú, te han aprobado, como bien dijiste, tanto la energética como la educativa, como la de telecomunicaciones, como la hacendaria, como la fiscal, en fin. Pues así en general, en ese sentido de las reformas, tú, por lo que escuché las opiniones que la audiencia también escuchó, pues entonces tú dirías que esas reformas no van a beneficiar a la sociedad, sino más bien a los intereses que están detrás de ellas, ¿no? Efectivamente, es lo que yo pienso. Creo que es las reformas para beneficiar más a empresas privadas, a la burguesía, se podría decir, y al pueblo yo creo que regresamos a lo que pasaba en el porfiriato. Va a haber ricos más ricos y pobres más pobres. Con las reformas habrá ricos más ricos y pobres más pobres. Pues vayas opiniones que nos das, Fernanda. Oye, a todo el mundo le hemos preguntado en una escala del 0 al 10 cuál es la calificación que le darían al presidente. Pues tú cuando le pones a Enrique Peña Nieto en ese segundo informe. Yo creo que cero. ¿Cero así de plano? Dos, a lo mucho. A dos a lo mucho, bueno. Pues Fernanda Sánchez, estudiante de la UNAM, vaya opiniones que nos has dado aquí en este espacio, pues te agradecemos muchísimo y seguimos en el habla para ver qué otras opiniones salen en ese tema. Fernanda, gracias por estar aquí en También Opinamos. Gracias a ti, hasta luego. Gracias, Fernanda. Y bueno, pues ahí está otra opinión más aquí en También Opinamos. Bueno, pues seguimos escuchando las opiniones aquí en También Opinamos. Ya hemos escuchado varias voces, pues hay que decirlo, críticas al segundo año de gobierno de Peña Nieto, perdón, al segundo informe de Peña Nieto. Y pues bueno, tenemos también en la línea telefónica a Paco Rubio que es abogado, si no mal me equivoco, Paco. Sí, sí, sí. Ah, sí. Que bueno, pues es, eh, pues digamos los que está a favor un poco del gobierno priista, milita en ese partido. Y saludo con mucho gusto a Paco. Paco, ¿cómo estás? Bienvenida, también opinamos. ¿Cómo te va? Muy bien, amigo, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar colaborando con ustedes. Oye, pues gracias Paco. Oye, pues y ese un segundo informe de gobierno de Peña Nieto, donde pues hay que decirlo, hubo mucho trabajo, sobre todo con las reformas. Pues, ¿cuál es tu opinión sobre este segundo informe de gobierno? Mira, yo creo que el segundo año del presidente de la República es un augurio bueno para la consolidación de la democracia en México. Yo creo que la entrega del segundo informe al Congreso de la Unión lo único que hace es generar un compromiso que ya ha establecido el presidente de un diálogo institucional con las demás fuerzas políticas, con los demás poderes y sobre todo con un compromiso transformador, amigo, de que en este país se necesitaban reformas que habían sido detenidas por gobiernos incapaces y que hoy, gracias al gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, son una realidad y van a ponerse en acción. Pues tocas un tema que todo el mundo lo ha tocado, que son las reformas. Hay mucha duda en los chavos y tú a ver si puedes clarificárselas a ellos, que bueno, también eres chavo. Es las reformas. Muchos piensan que cuando se hará estos efectos, porque muchos piensan que no habrá un beneficio en la sociedad. ¿Tú nos podrías decir cuándo podríamos ver estos resultados? Obviamente sé que no son pronto, pero pues sí, tratar de tocar ese punto de las reformas que a muchos chavos les tiene pues inquietos. Por supuesto. Mira, yo creo que esos señalamientos se dan gracias a una oposición irresponsable que lo único que trata es de malinformar. Y te cuento. Venga. Dependerá de qué tipo de reforma estructural estemos hablando. Como tú bien sabes, tenemos 11 reformas estructurales que logradas gracias al presidente de la República y al impulso de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso. Dependerá mucho. Dependerá, por ejemplo, los efectos de la reforma energética en la reducción de precios de gasolina, por dar solamente un ejemplo, dado que se tiene que instalar todo un nuevo sistema de regulación económica, todo un nuevo sistema de competencia económica dentro del sector energético, y esto lo que nos conduce es a primero una fase de consolidación institucional, después una fase en la cual los ciudadanos ya podrán ver reflejados los efectos de la reforma energética en su bolsillo. El secretario de Hacienda ha dado
una estimación de 2 años, que a mí me parece un periodo prudente, en lo que se consolidan las nuevas instituciones, en los que se genera un ambiente de competencia económica dentro del sector, y después ya se verán los efectos de la reforma energética. Pero también te podría hablar perfectamente de la reforma estructural en el sentido de la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya estaremos viendo su implementación ya en un año y cachito, que entrará en vigor la reforma procesal penal, donde gracias al esfuerzo del presidente de la República, lo que se hace es que ya no importa ser ciudadano de cualquier estado de la República, siempre en un proceso penal tendrás las mismas reglas. En el sistema educativo te diría lo mismo, empiezan a haber avances, empiezan a haber nuevos criterios, los niños, los estudiantes tendrán poco a poco profesores con mayores controles de permanencia y mayores controles también para estar premiando a los profesores, pero seamos prudentes. Esto es un proceso. Las reformas estructurales no pueden tener sus efectos en un corto plazo. Necesitamos dar un periodo de confianza en el cual, a partir de periodos razonables como 2 años en la energética, empecemos a ver los resultados. Y eso sí, habrá que ser muy críticos, habrá que estar al pendiente y habrá como ciudadanía que no quitar el dedo del renglón y estar viendo cómo avanzan estas reformas estructurales. Paco, pues ya nos has tocado y clarificado en el sentido, ¿no? De que pues ya dentro de 2 años, como lo ha dicho Videgaray, en el tema de la reforma energética, hay un punto que como chavo nos tiene que importar, que es tú, desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los logros que el presidente ha tenido en el tema de la juventud, en el tema de los chavos? ¿Cuáles han sido los logros de Peña Nieto en este segundo informe de gobierno? Mira, yo creo que la política juvenil, como tú bien sabes, es una política compartida entre los 3 niveles de gobierno, en estos famosos institutos de la juventud, y yo creo que habrá que ser muy honestos en cuanto a que una política integral en materia de juventud no ha sido implementada por muchos gobiernos desde hace mucho tiempo. Ahorita vemos una ley general de derechos de la niñez y adolescencia que manda el presidente Peña Nieto como iniciativa preferente al Congreso, que es un avance, porque se reconocen los intereses de las personas menores de edad. Pero también hay muchos retos por hacer. Yo veo que el presidente de la República todavía tiene una agenda pendiente con derechos políticos, por ejemplo, de los jóvenes, con acceso a los derechos sociales de las juventudes, pero va poco a poco, y yo creo que aquí la Ley General de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia será un buen indicio para que entre los 3 niveles de gobierno ahora sí se pongan a coordinarse para tener criterios uniformes en la generación de una agenda para y por los jóvenes y niños. Pues sí, Paco, esperemos que así sea. Y bueno, a todos los entrevistados sobre este tema les hemos preguntado cuál es la calificación que le darían en este segundo informe al presidente. Hay calificaciones malas, llevamos de Rafael Loret de Mola 4, de otros chicos 2, 4. Pues tú, ¿cuánto le pones al presidente en este segundo informe de gobierno? Uy, mira, pues yo creo que es muy subjetivo. O sea, te podría decir que la efectividad de negociación que ha tenido el presidente Enrique Peña Nieto en el Congreso es impresionante. Ahí iría un 10. Ahí ha hecho lo que, pues sí, pero de nuevo, o sea, en el entendido de que los números son muy subjetivos. Sí. Yo sí te diría que el desempeño ha sido excelente, pero tal vez el desempeño en crecimiento económico, crecimiento y desarrollo económico en México, yo entendiendo perfectamente las limitantes que México tiene en todo un sistema mundial económico, pues no han sido las mejores. Entonces, habrá que ser muy honestos, depende de qué calificamos. La generalidad, yo creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido un buen gobierno, ha impulsado cambios transformadores. Yo le estaría dando un 9. Un 9 al presidente, pues vaya, ya por lo menos tenemos algo que compense, ¿no? Y te lo agradecemos muchísimo. Paco Rubio, pues miembro de Iniciativa Naucalpan, te agradezco mucho por estar aquí en También Opinamos. No perdamos la comunicación, sigámonos comunicando sobre este tema que es interesante, escuchar tu opinión, que es interesante lo que nos has platicado y que también nuestra audiencia conozca el otro lado de este tema que es relevante y que, como bien dices, tenemos que cuestionar, tenemos que analizar. Paco, gracias por estar aquí en También Opinamos. Gracias a ti.
Bueno, pues ahí está la opinión de Paco Rubio, miembro de Iniciativa Naucalpan, aquí en este espacio informativo. Y seguimos con el debate, seguimos con las opiniones aquí en este espacio. A 21 meses del comienzo de esta administración, hoy rindo cuentas a la sociedad mexicana. Al dirigirme a la nación desde el Palacio Nacional, es inevitable recordar aquel 1 de diciembre de 2012, cuando asumí la más alta responsabilidad con México como presidente de la República. Ese día era necesario reconocer las limitaciones, los desafíos y los grandes rezagos que debíamos superar como país. Era urgente emprender un cambio seguro, con rumbo y dirección. Sabíamos que las naciones desarrolladas, en algún momento de su historia, habían decidido dar un gran paso para transformarse. Y estábamos convencidos de que ese momento había llegado para México. Había llegado la hora de romper juntos los mitos, paradigmas y todo aquello que había limitado nuestro desarrollo. Era tiempo de construir y conquistar el futuro. Era tiempo de mover a México. Esta convicción compartida permitió que al día siguiente, en el castillo de Chapultepec, firmáramos el Pacto por México. Fue un acuerdo histórico con las principales fuerzas políticas para impulsar las grandes reformas que requería el país. Bueno, pues seguimos aquí en También Opinamos. Y bueno, ya hemos escuchado opiniones como la del periodista Rafael Loret de Mola. Y pues bueno, también es importante escuchar por la opinión de chavos, ¿no? Sobre todo que este canal es También Opinamos en referente a escuchar las opiniones de los chavos y chavas que opinan, que piensan, pues sobre muchos temas que pasan en nuestra sociedad. Ahora bien, vamos a escuchar la opinión de una chava que es inteligente, que sabe de estos temas, que le gusta su país, que es informada. Y pues bueno, que nos dé su opinión de este segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Y saludo con mucho gusto vía telefónica a Jimena Sámano Cuanalé. ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches y bienvenida aquí en También Opinamos. Buenas noches a todos. Bueno, pues gracias, Jimena, primeramente por aceptarnos esta entrevista. Y bueno, pues te pregunto, pues ¿qué pensar del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto en la presidencia de México? Bueno, pues yo creo que pues no ha sido el mejor presidente que hemos tenido, obviamente nadie lo ha sido, ni siquiera los que han pasado en la historia como superhéroes, ninguno de ellos ha sido excelente, ¿no? Uh-huh. Pues creo que nos ha afectado en muchas cuestiones, más que beneficios, porque, bueno, realmente lo que está haciendo no es benéfico para el país. Y hablo sobre el tema que ahorita está surgiendo, ¿no?, de las reformas estructurales. La verdad es que, según yo tengo entendido, esto de las reformas ya se veía venir desde tiempo atrás, ¿no? Recuerdo que hace unos 4 años viajé al Istmo de Tehuantepec y es donde están todos los eólicos. Uh-huh. De energía. La energía eólica, ¿no? Ajá. Desde ahí ya se comentaba que eran empresas extranjeras las que compraban los terrenos a las personas, a los habitantes de esa zona, para pues mandar a construir sus aerogeneradores de energía, y no eran precisamente para CFE, eran para empresas españolas, me parece. Entonces, yo creo que eso ya se veía venir desde atrás, y no nada más lo planeó Enrique Peña Nieto, sino lo planearon desde muchos años atrás. Así es, Jimena Sámano Bonalé, estudiante de la UNAM. Oye, pues tocaste un tema interesante, debatible, que son las reformas estructurales.
Hubo, según la presidencia y según lo que pudimos entender, 11 reformas, tanto la educativa, la hacendaria, la fiscal, en fin. Pues tú qué piensas de las reformas? Muchos piensan que es para beneficiar a los intereses, en este caso de las petroleras, pues a las empresas extranjeras. En la de telecomunicaciones, pues a Televisa y a Telmex. En la educativa, pues a algunos grupos de interés como Mexicanos Primero. Pero tú qué piensas sobre estas reformas en general? En general, bueno, O en específico, como quieras. no, El sí, sí, tiempo. sí, está bien. Se supone que las reformas son para, bueno, dar resultados positivos al país, generar empleo, una mejor economía y cosas por el estilo. Entonces, pues yo creo que si las reformas se llevan de una manera clara, o sea, si se llevan tal para lo que están elaboradas, tendrían un beneficio para el país. Pero pues obviamente sabemos que todo esto es una porquería política y que hay muchos intereses de por medio. Pues a los presidentes que les va a importar que el país esté pudriendo de pobre mientras ellos se lleven el capital que puedan. Así es, Jimena, pues sí, es interesante lo que nos platicas. Te pregunto, en tu opinión personal, pues tú piensas que la reforma en telecomunicaciones es para beneficiar a Televisa, a Slim, o es en verdad para ver la competencia. Platicando con un amigo, me decía que a ellos, bueno, no les sale nada caro establecer estas reformas para tener acceso a más canales y en la televisión, que no les sale, o sea, de hecho no les cuesta, lo hacen para beneficio de ellos mismos, ¿no? Ujú. O sea, no sé si me entiendes, no sé si me explico, pero Yo creo que sí, yo creo que nuestra audiencia sí te entiende bien, o sea, pues está siendo clara. Bueno, Jimena, bueno, les hemos preguntado a los entrevistados y entrevistadas, pues, ¿qué escala le darían al presidente en este segundo año del 0 al 10? ¿Tú qué calificación le pones al presidente? no, yo lo repruebo. No, o sea, yo creo que ya se verán los resultados sobre lo que está haciendo, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, pero pues también tenemos que empezar a verlos porque se supone que para eso está él, para servirnos. Se supone que esté para servirnos, pues sí, entonces no le pones ningún número, Yo creo que un 6, 5. un 5 o 6. Bueno, oye, sé que es malo hacerlo porque pues dice que no hay, se da a entender que no hay una imparcialidad, pero pues en este canal y en otros, muy pocos, pues se han hablado de lo negativo del presidente y siempre se ha hablado, por desgracia, de lo positivo. ¿Tú en esa perspectiva has visto algo bueno en el gobierno de Peña Nieto? ¿Que tú consideres, bueno, ha hecho esto que es bueno para México? ¿O nada? Te diría que es bueno que haya ido a, no sé, un buen acto que haya hecho el presidente de tantos que ha hecho. Que fue bueno de alguna manera haberse reunido en Los Ángeles con el gobernador Ujú. para dar un discurso sobre los migrantes, que son parte fundamental de la economía de Estados Unidos, porque son muy importantes en su desarrollo. Pero pues yo me pregunto, o sea, sí, está bien que haya ido y haya defendido los derechos y de los migrantes, pero yo me pregunto por qué, en vez de ir y pedir que se nos reconozca como parte fundamental del desarrollo de Estados Unidos, mejor no crea empleos y mejores oportunidades en México, en vez de querer hacerle una economía a Estados Unidos. Pues vaya cuestión que nos has dicho, sobre que es interesante, es una buena reflexión, ¿por qué no hacer algo aquí en México y no andar hablando allá afuera? En efecto estuvo allí en Estados Unidos y también me parece que estuvo con el presidente de Guatemala que habló
igual en un discurso sobre migrantes, pero pues bueno, tiene razón, tiene que, en la pregunta que haces de que bueno, pues en lugar de andar en otros países hablando de lo magnífico y de que se tiene que hacer algo sobre los migrantes, ¿por qué no hacer algo desde su casa, en este caso desde México, en torno a ello? Jimena Sábano Bonalé, que eres estudiante de la UNAM, pues te agradezco muchísimo que nos tomes esta llamada aquí en También Opinamos para dar nuestra opinión sobre este gobierno, este segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto. Algo con lo que quisieras decir a la audiencia, algo con lo que quisieras hacer una reflexión sobre este segundo año. Pues que las personas deberían dejar de ver tanta porquería en la televisión, porque la televisión nos transmite, nos cierra de ojos y distorsiona la realidad. Yo creo que es necesario que la gente se informe y que en vez de estar sentados viendo televisión todo el día, se pongan a leer un periódico, o se pongan a ver un canal cultural, un canal donde de verdad den información, algo que no sea porquería. Algo que no sea porquería. Pues Jimena, te agradezco mucho por estar aquí en También Opinamos. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues ahí escucharon una opinión más sobre el tema del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, que pues bueno, es su segundo informe y que debe de rendir cuentas verdaderamente a la sociedad, y que vamos a hacerlo aquí rendir cuentas. A lo mejor no tendrá el impacto como tal, pero pues por lo menos escucharemos la opinión de diversas personas y creo que sería una buena forma de hacer un análisis, un debate que es muy necesario y obligatorio en un país que se dice democrático. Seguimos en También Opinamos.